Buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. Nuestro tema a exponer es el sistema respiratorio. Los integrantes son Irene Erazo, Jeremy Juárez, Luis Osorio, David Rodríguez, Wilson Pichinte, Joana Monge, Rodrigo Gómez, Oswaldo Solórzano, Lucía Díaz, Andrés Romero, Oscar Pérez y mi persona, Tatiana Ramírez. Ahora les haré una pequeña introducción sobre nuestro tema. En el presente trabajo conoceremos y aprenderemos sobre el sistema respiratorio, describiendo sus partes desde lo más superficial hasta lo más interno, reconociendo sus funciones principales y cómo estas ayudan que nuestro cuerpo mantenga oxígeno y cómo este nos mantiene viviendo en función con otras estructuras que están relacionadas de manera directa y como otras secundarias también aportan un poco de ellas para que se cree este sistema tan importante en nuestro cuerpo humano. De igual manera, el aparato respiratorio comienza en la nariz y la boca y continúa a través de las vías respiratorias y los pulmones. El aire entra en el aparato respiratorio por la nariz y la boca y desciende a través de la garganta para alcanzar el órgano de la fonación. Nuestra justificación. El sistema respiratorio guarda su relevancia en las funciones vitales en cada uno de los seres humanos. Funcionamiento tan propio de la creación humana, llena de estructura y funcionamiento complejo, que con la mera función de al inhalar el mismo aire puede hacer funcionar a la sangre, pasando el oxígeno por la misma. La importancia de la respiración radica en que es nuestra principal fuente de nutrición. En condiciones normales podemos beber unos 2 litros de líquido y comer 1 kilo de comida al día. Sin embargo, la absorción de aire diario es de unos 12.000 litros. Podemos dejar de tomar líquidos unos días sin ningún problema para el organismo. También podemos dejar de comer durante unas semanas sin que ellos suponga ninguna amenaza para el organismo. Sin embargo, si dejamos de respirar por unos minutos, el resultado puede ser fatal. Por ello, nuestra principal fuente de energía es la respiración. A pesar de todo eso, realmente no somos conscientes de nuestra respiración y solo vivimos de espalda a este proceso tan importante para nuestro organismo, tanto a nivel físico como orgánico, metabólico, psicológico y emocional, etc. Solo cuando estamos mal e enfermos comenzamos a tomar conciencia de la importancia de la respiración, ya que nos indica que algo está pasando. Es como un piloto de emergencia. Cuando algo pasa, la respiración se altera, cambia, seamos conscientes o no de ello. Poner atención en la respiración, comprender qué es lo que hace cambiar y cómo la respiración tiene un efecto sobre nuestras emociones y viceversa, nos puede ofrecer una llave que abrirá nueva capacidad para comprendernos mejor. Como objetivos generales tenemos reconocer la importancia de la estructura del sistema respiratorio, conocer las diferentes funciones que tiene el sistema respiratorio y como objetivos específicos
identificar las partes del sistema respiratorio, reconocer los procesos y la respiración, establecer normas de conservación del medio ambiente para evitar las enfermedades del sistema respiratorio. Ahora les hablaré sobre el sistema respiratorio. El sistema respiratorio está formado por las estructuras que realizan el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. El oxígeno es introducido dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos y el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular es eliminado al exterior. También podemos decir que el sistema respiratorio también puede ser llamado como aparato respiratorio, el cual está compuesto por múltiples órganos que trabajan juntos por oxigenar el cuerpo mediante el proceso de la respiración. Este proceso es posible gracias a la inhalación de aire y su conducción hacia los pulmones, es donde ocurre el intercambio gaseoso. Durante el intercambio gaseoso, el oxígeno ingresa a nuestra sangre y se intercambia por dióxido de carbono, el cual sale de nuestro cuerpo durante la exhalación. El aparato respiratorio se divide en dos secciones a nivel de las cuerdas vocales, una sección superior y otra inferior. Esta sección se denomina como tractos. Tenemos el tracto respiratorio superior, el cual incluye la fosa nasal, los senos paranasales, la faringe y la porción de la laringe que se encuentra superior a las cuerdas vocales. Tenemos también el tracto respiratorio inferior, el cual incluye la laringe por debajo de las cuerdas vocales, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos y los pulmones. Además, interviene en la regulación de nuestro pH corporal, en la protección contra los agentes patógenos y las sustancias irritantes que son inhalados, y en la vocalización, ya que al moverse el aire a través de las cuerdas vocales produce vibraciones que son utilizadas para hablar, cantar y gritar. Podemos ver que el proceso del intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera recibe el nombre de la respiración externa. El proceso de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos, en donde se localizan esos capilares, ya que se llama respiración interna. Ahora les hablaré un poco sobre la tráquea. La tráquea es un tubo fibrocartilaginoso de 10 a 11 centímetros de largo del tracto respiratorio inferior. La tráquea se extiende entre la laringe y el tórax y consta de dos partes, cervical y torácica. Cada bronquio principal se manifiesta en bronquios intrapulmonares más pequeños que suministran aire en los diversos lóbulos y segmentos pulmonares. También se trata de un conducto que empieza en la laringe y que se extiende hasta el tórax, dividiéndose en dos ramas denominadas bronquios. Puede definirse como un tubo flexible que acompaña a la laringe en los movimientos que realiza. Anatomía estructural de la tráquea. La tráquea es un órgano respiratorio fibrocartilaginoso en forma de
consta de 16 a 20 cartílagos traqueales enterolateralmente y una pared fibrosa muscular. Posteriormente, los cartílagos traqueales están compuestos por cartílagos hialino e interconectados por tejido fibroelástico. Apoyan la tráquea y la mantienen abierta durante el cambio de presión que acompaña a la ventilación aérea. También podemos mencionar el árbol traqueobronquial, el cual está dominado al conjunto de la tráquea y los bronquios. El bronquio derecho suele ser más corto y más ancho y se encuentra colocado casi verticalmente, por lo que suele presentar mayores problemas. Cada uno de los bronquios se encuentra divididos en bronquios intrapulmonares más pequeños que van hacia el pulmón. Tenemos el bronquios lobares, son los encargados que lleva el aire a los pulmones dentro de los bronquios principales derechos. Podemos encontrar una segmentación de 3 lobares, uno para cada lóbulo del pulmón derecho, a diferencia del izquierdo, que presentan 3 bronquios lobares dirigidos únicamente a 2 lóbulos pulmonares. Los bronquios segmentarios, su tarea principal es airear las capacidades broncopulmonares. Existen alrededor de 10 en cada uno de los lados. Y ahí tenemos los bronquios intersegmentarios, los cuales llevan el aire aún más adentro de las secciones broncopulmonares. Cada bronquio cuenta con 15, los cuales se dividen a su vez en bronquiolos, que finalizarán en los lóbulos pulmonares y alvéolos. Las generalidades de la tráquea. Constituye un conjunto que continúa hasta la laringe, penetra en el tórax y termina bifurcándose en los 2 bronquios principales. El armazón de la tráquea está formada por aproximadamente 20 anillos cartilaginosos incompletos hacia atrás, que se denominan cartílagos traqueales. Internamente, la tráquea está revestida por mucosa, donde abundan las glándulas y el epitelio está ciliaco, lo cual facilita la expulsión de mucosa y cuerpos extraños. La parte inferior de la unión de los bronquios principales está ocupada por un saliente anteposterior que se denomina carina de la tráquea y sirve para acentuar la separación de los 2 bronquios. La histología de la tráquea. La tráquea es la continuación de la laringe, que a su vez se continúa con los bronquios. La submucosa es de tejido conjuntivo denso y se continúa con el pericondrio y del cartílago hialino, que constituye los anillos traqueales. Además, la tráquea está revestida externamente por una capa serosa de tejido conjuntivo laxo. Ahora les hablaré sobre los bronquios. Los bronquios son conductos que permiten el pasaje del aire hacia los pulmones. Los bronquios principales derecho e izquierdo son los primeros bronquios en ramificarse desde la tráquea. Estos bronquios son los más anchos y entran al pulmón. Los bronquios segmentarios continúan su ramificación hasta que alcanza la 6ª generación final de los bronquios.
Cada generación, empezando por la primera, se encuentra sostenida por cartílago en su pared. Los bronquios se ramifican en tubos más pequeños y se convierten en bronquiolos. La tráquea se encuentra inferior al cartílago tiroides y superior en la división del bronquio principal izquierdo y derecho. Subgeneralidades de los bronquios. Los bronquios principales conectan la tráquea con los pulmones, se consideran derecho e izquierdo. La tráquea y los bronquios extrapulmonares están formados por anillos incompletos de cartílago y hialina, tejido fibroso, fibras musculares, mucosa y glándulas. Las paredes de los bronquios contienen músculos lisos y carecen de cartílago. Los bronquiolos continúan modificándose y dan lugar a pequeños tubos llamados conductos alveolares. Los bronquios principales, derecho e izquierdo, son los primeros bronquios en ramificarse desde la tráquea. Estos bronquios son más anchos y entran al pulmón. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Histología de los bronquios. Aquí vamos a tener un concepto un poco claro y sencillo sobre en qué consisten los bronquios. Los bronquios presentan una estructura similar a la tráquea con mayor desarrollo en la de la capa muscular de musculatura lisa. También contienen tejido linfoide nodular y glándulas mucosas en la lámina propia. También en los bronquiolos el epíteto respiratorio llega a ser bastante simple, constituido y formado por una única capa de células cilíndricas bajas o cúbicas, silíceas, células califormes y células de clara. Con eso también, conforme disminuye la luz, pueden perder el tejido linfoide, la glándula y por último el cartílago, quedando así por último reforzado únicamente el tejido muscular liso. En sí, los bronquios son tubos que ramifican desde la tráquea y conllevan aire en los pulmones. Esa es la función de los bronquios. La estructura de ellos es un poco simple, está conformada mayormente por músculo liso, y también esa es la mayor función de ellos, la conectividad por un tubo de aire, como una tubería. Así funcionan los bronquios, llevar aire desde la nariz hacia los pulmones. También el trastorno, hay enfermedades o trastornos de los bronquios, por decirlo así, que los más comunes son la bronquitis, una inflamación de los tubos. La bronquitis hay dos tipos, la aguda o la crónica. También otros problemas que eso incluye son la bronquitasia, una infección en la cual el daño en las vías respiratorias hace que se anchen, se vuelvan flácidas y con algunas cicatrices. Broncoespasmos inducidos por ejercicios. Algunos atletas a veces sufren de broncoespasmos. Es muy común escuchar y ver casos de atletas con esos problemas en los bronquios, que ocurre cuando las vías respiratorias se contraen
mientras usted hace ejercicio o hace un deporte a nivel ya sea bajo o a nivel profesional. También la bronquiolitis, una inflamación de las vías de áreas pequeñas que se ramifican desde los bronquios en las partes, la parte menor de los bronquios se inflan. También displasma de broncopulmonar, una afección que solo afecta a los bebés. Y en sí, estos son los problemas de trastorno de los bronquios que más se escuchan o hay más casos de estos. A continuación, la anatomía estructural de los bronquios. Esto es cómo está estructurado totalmente los bronquios. Como dijimos anteriormente, son una conectividad, son un carril, por decirlo así, a donde lleva el aire, que es muy importante. Y su estructura es con un bronquio principal que lleva el pulmón derecho y el otro pulmón izquierdo. Y también de esta estructura está otra que dentro de los pulmones, los bronquios principales se dividen, como podemos observar en la imagen, en bronquios más pequeños. Luego de estas dos estructuras hay otra estructura que son tubos todavía más pequeños a los anteriores, llamados bronquiolos. Y los bronquiolos terminan sacando así en su totalidad, sacos de aire diminutos, llamados alvéolos. Esa es la estructura en sí de los bronquios, que están conformados por decirlo así, por 4 fases, que en sí va disminuyendo consigo por más grande, pequeño, aún pequeño y más diminuto. Así está conformado la conectividad de los bronquios. Esta parte principal del sistema respiratorio, que como sigo diciendo anteriormente, es un conducto de conectividad de un flujo de aire. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, una tubería. En sí, esa es la función principal que tienen los bronquios, es llevar aire de la nariz hacia los pulmones y mantenerlo. Pero también en sí eso también conllevan enfermedades o problemas, trastornos de los bronquios que se producen por por ejemplo así, de un ejercicio, que el atleta se esfuerce y no tenga un control de su cuidado de su cuerpo, que no se esté en chequeo médico, no esté en constante con un médico que especialista para su deporte, y eso lo conlleva una enfermedad o un problema que lo puede llevar hasta la muerte. Pero también hay tratamientos, hay tratamientos que pueden llevar esos trastornos, los pueden llevar leves.
Los pulmones. Aquí vamos a tener un concepto de los pulmones. Los pulmones son un par de órganos esponjosos de color gris rosáceo que se encuentran en el pecho. Principalmente se encuentran en la parte central, que esto al inhalar el aire que ingresa a los pulmones, el oxígeno de ese aire pasa por la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, que por cierto es un gas de desecho, sale de la sangre hacia los pulmones y es exhalado, y en sí es exhalado. Generalidades de los pulmones. Los pulmones forman parte del aparato respiratorio, que ellos están situados dentro del tórax, protegidos por las costillas y ambos lados del corazón. Los pulmones son huecos y están cubiertos por una doble membrana lubricada llamada pleura, que evita que los pulmones tengan ese roce o se rocen directamente con la pared interna de nuestra caja torácica. En sí, la pleura es una protección que tiene el pulmón para que no se choquen, para que no se junten con la parte inferior de la caja torácica. Además, las generalidades de los pulmones son el ápice del pulmón, la base pulmonar, márgenes pulmonares, bordes pulmonares, la cara costal, la cara diafragmática, la cara mediástica, el pulmón derecho, pulmón izquierdo, cada lóbulo pulmonar. Así está conformado los pulmones. Además, en el siguiente cuadro se puede observar en sí con mayor claridad cómo está conformado el pulmón. El pulmón derecho, el pulmón izquierdo, la pleura, como anteriormente decíamos, es la protección que tienen los pulmones para que no se rocen. El hilo pulmonar, que se encuentra en la parte interna del pulmón. Y un poco de la histología de los pulmones. Se dice que los espacios alveolares aparecen tapizados por células planas, pneumocitarias, algunas de las cuales están ubicadas en los ángulos de intersección alveolar. Representan una morfología cúbica correspondiente a un neumocito de tipo 2. En algunas luces alveolares aparecen células macrofásicas. Los finos tabiques alveolares contienen capilares, fibroblastos y algún macrógrafo de los sectos. En sí, esa es la mayor conformación pulmonar, cómo están conformados internos, externamente los pulmones, y que en sí esa es su conformación. De los pulmones, la nariz se calienta, humedece y limpia el aire antes
de que penetre en los pulmones. Los huesos de la cara alrededor de la nariz contienen unos espacios huecos y cavidades denominados senos paranasales. La nariz es parte del sistema respiratorio que los vertebra, ya que es un órgano del olfato y la entrada del sistema respiratorio, en la cual se conforman muy diversas y se puede indicar que consta básicamente de dos cosas. La cavidad en el caso de los ciclos, en la cual en la parte anterior de la cabeza y abiertas al exterior por un número de orificios que oscila entre los dos pares por cavidad. General, lo que comúnmente conocemos como para el sentido del olfato, por esto la se tiene sabor cuando tenemos la nariz tapada. La nariz es la estructura más prominente del rostro humano. La porción interna de la nariz es conocida también como fosa nasal o cavidad nasal. Está involucrada en la respiración, el olfato, el habla y el gusto. La nariz es la estructura más prominente del rostro humano, ya que son las partes de la nariz en la cual se ubican tanto en su superficie externa como en su aspecto interno, en la cual algunas personas se forman en que el uso de su nariz es muy importante. Pero más allá de estas, de las funciones de la porción externa de la nariz, ya que protege su porción interna y permite la entrada del aire. La porción interna de la nariz es conocida también como las fosas nasales. Hablaremos sobre los cartílagos alares, que son el cartílago alar mayor, forma el vértice de la nariz, mientras que los cartílagos alares menores dan soporte a la de la nariz. El cartílago lateral o proceso lateral del cartílago del tabique nasal forman el dorso de la nariz. El cartílago del tabique nasal es como un límite de las narinas medialmente. Histología de la nariz: la cavidad nasal, el vestíbulo, las fosas nasales, la región respiratoria. La cavidad nasal es el vestíbulo externo y las fosas nasales internas, en donde se distingue una región respiratoria y una región olfatoria. El vestíbulo es la porción más anterior y la dilatada de la cavidad nasal que se encuentra recubierta por epitelio plano estratificado, queratinizado. Tiene vellos rígidos y cortos. Las fosas nasales son dos cavidades separadas, en la cual son un tabique nasal delimitados a los dos lados por las alas de la nariz, que están comunicadas con el exterior por las narinas y con la nasofaringe por la medio de las guanas. La región respiratoria está recubierta por un epitelio cilindro pseudoestratificado, ciliado, alternando con células caliciformes, también conocido como epitelio respiratorio. La anatomía de la nariz y sus principales estructuras.
En la nariz existen dos áreas anatómicas muy bien diferenciadas y ambas tienen importancia durante la ejecución tanto en una rinoplastía o una rinocetoplastía. El conocimiento de la anatomía de la nariz y sus principales estructuras facilitará la correcta ejecución de una rinoplastía y disminuiría la posibilidad de complicaciones. La anatomía es de la nariz es como bastante compleja, ya que se ha ido resumiendo en la que podemos indicar que está constante básicamente en la cual son situadas en la parte anterior de la cabeza y abiertas al exterior por orificios, en la cual los números de oscilan entre los dos por cavidad. La estructura nasal externa. La estructura nasal externa, la que vemos externamente en la cara, consiste básicamente en un armazón de hueso y cartílago cubierto por músculos muy finos y a su vez cubierto todo por piel. Los huesos nasales se encuentran en la raíz de la nariz entre los ojos y son fácilmente palpables por su consistencia dura. La nariz es una relieve del esternocráneo y del rostro del hombre en la forma aproximadamente piramidal. La forma de la nariz, sin embargo, varía de un individuo a otro. La nariz externa se va constituyendo a la estructura externa que continúa arriba con la frente pasando por la raíz de la nariz y que en una superficie inferior, ya que es una delimitada en la parte inferior a través de dos expresiones laterales. Estructura nasal interna. La estructura nasal interna no es visible exteriormente y solo se accede a ella realizando una exploración adecuada mediante rinoscopia o mediante la endoscopía. Las pruebas de imagen, radiografía, TAC o razonamiento magnético ayudan a visualizar la configuración y relaciones de sus diferentes componentes. El tabique nasal es un tabique que separa la fosa nasal derecha de la izquierda, consta de una porción anterior de cartílago y otra más posterior de hueso, aunque su configuración ideal es el que una lámina plana como el tabique que separa dos habitaciones. Sus desviaciones en forma de C o de S pueden generar obstrucciones o una aumentada. La cavidad nasal es un espacio de forma irregular entre lo que es el cráneo arriba y la bóveda de la cavidad oral debajo. Es verticalmente más alto en su parte media, mientras que es transversalmente más ancho en la parte inferior. Cada uno consta con una pared medial, en la cual una pared lateral y una bóveda. Las dos cavidades nasales están divididas sagitalmente por un tabique óseo o un cartilaginoso llamado tabique nasal y cubiertas. ¿Qué es boca? Procedente del vocablo latino boca. Boca es el término que se utiliza para nombrar a la abertura delantera del tubo digestivo de los animales, incluidos los seres humanos. La boca se encuentra en la cabeza y permite la ingesta de alimentos y de líquidos. El concepto puede aludir a la cavidad donde se hallan los dientes y la lengua, pero también a la dentadura en general o incluso a los labios, los bordes externos de las mencionadas cavidades. La boca también es dominada
una cavidad bucal oral, siendo en realidad diversiones que el aparato respiratorio es la abertura corporal en la que se ingiere como alimentos y la que está ubicada en la cara y que constituye en su mayor parte del aparato. También es interesante conocer, además de todo lo expuesto, existen como enfermedad que en su nombre lleva el término que nos ocupa, ya que estamos refiriendo a patologías denominadas como mano, pie y una boca o boca, mano y pie. Generalidades de la boca. En una cavidad comprendida entre el maxilar superior y la mandíbula, comunica al exterior con los labios. Y dorsalmente que la orofaringe, el límite dorsal está formado por el istmo de las fauces, el velo del paladar, que es quien comunica con orofaringe. El suelo de la boca está ocupado por la lengua principalmente. El suelo de la boca, su techo es paladar blanco y duro. La cara anterior, labio superior, surco medio, subsanal, filtro arco de Cupido hacia los lados, cimitales laterales, ven en la mujer, pero en el hombre, el labio inferior. Exteriormente limitado, el labio superior, nariz labio gendiano, labio inferior, etc. La histología de la boca es la primera sensación del tracto digestivo y actúa además como primera porción de las vías aéreas. Está revestida en su gran proporción en un epitelio plano, estratificado o escamoso. En la lengua veremos además un tipo de células especializadas sensitivas, los corpúsculos gustativos de una forma esférica. Sus células se organizan disponiéndose en forma de capas de cebolla. Se ubican en el espesor del epitelio. Se denomina faringe a la estructura tubular que se encuentra a continuación de la boca, en la zona del cuello del ser humano y del resto de los mamíferos. Revestida con una membrana, la faringe permite vincular las fosas nasales y la cavidad bucal con la laringe y el esófago respectivamente. Situada delante de la columna vertebral, la faringe humana se extiende aproximadamente 13 centímetros desde la base del cráneo hasta la séptima vértebra cervical. Una masa de músculos le confiere sostén. Generalidades de la faringe. La faringe, comúnmente conocida como garganta, es un tubo muscular de 5 centímetros de largo que se extiende por detrás de las fosas nasales y oral hasta el nivel de la laringe y en el comienzo del esófago. Esencialmente, constituye una vía de paso para el aire, alimento y líquidos que van desde la nariz y boca hasta los pulmones y estómago. Las funciones de la faringe se llevan a cabo gracias a dos grupos musculares que ayudan a llevar el bolo alimenticio hacia el esófago, llamado más que todo deglución. Además, estos músculos colaboran en la fonación. Las partes de la faringe: masofaringe, orofaringe, laringofaringe. Y los músculos de la faringe son inserciones, músculos constrictores de la faringe. La anatomía estructural funcional faringe.
Las funciones de la faringe se llevan a cabo gracias a dos grupos musculares que ayudan a llevar el bolo alimenticio hacia el esófago. Además, estos músculos colaboran en la fonación. La faringe es un componente del sistema digestivo que se encuentra posterior a la cavidad nasal y cavidad oral. La faringe se puede dividir en orofaringe, nasofaringe y laringofaringe. Los músculos faringeos desempeñan un papel integral en los procesos vitales como la respiración, la deglución y el habla. Laringe. La laringe es el órgano fonador, uno de los órganos que nos permite hablar, ya que contiene las cuerdas vocales. La laringe está localizada en el cuello sobre la abertura de la tráquea y allí ayuda a evitar que los alimentos y los líquidos entren a la tráquea. La laringe es una estructura hueca compleja ubicada en la región de la línea media anterior del cuello. Es anterior al esófago y se encuentra a nivel de la tercera a sexta vértebra cervical en su posición normal. Está compuesta por un esqueleto cartilaginoso conectado por membranas, ligamentos y músculos que la suspenden desde las estructuras circundantes a ella. Se encuentra justo encima de la tráquea y se continúa con la orofaringe, que es la porción de la garganta posterior a la cavidad oral en la parte superior. Generalidades de la laringe. La laringe es una estructura hueca compleja ubicada en la región de la línea media anterior del cuello. Es anterior al esófago y se encuentra a nivel de la tercera a sexta vértebra cervical en su posición normal. Está compuesta por un esqueleto cartilaginoso conectado por membranas, ligamentos y músculos que la suspenden desde las estructuras circundantes a ella. Se encuentra justo encima de la tráquea y se continúa con la orofaringe, que es la porción posterior a la cavidad oral. La histología se halla entre la orofaringe y la tráquea. Está formada por placas de cartílago iliano y elástico. Es el órgano de la fonación. Esta está situada en el límite entre las vías aéreas superiores e inferiores. Una función importante y particular en el ámbito de la vida social es la generación de sonidos, la fonación. La laringe está vinculada en forma inseparable con el habla y el canto. Además, protege las vías respiratorias inferiores. La mucosa le da a la laringe una abundante inserción sensorial. La anatomía estructural de la laringe. La laringe es un órgano con dos funciones fundamentales, la respiración y la fonación. Patológicamente, las causas orgánicas y funcionales pueden alterar estas importantísimas funciones. La laringe en función conduce aire al tracto respiratorio inferior y cierra las vías respiratorias, especialmente durante la deglución, para evitar la aspiración de alimentos. Se le conoce comúnmente como la caja de voz o el órgano de fonación, ya que alberga la estructura responsable de la producción de sonido. Es bastante móvil en el cuello y puede verse y sentirse moviéndose hacia arriba y hacia abajo durante la deglución, cerrando la tráquea y abriendo el esófago. ¿Qué es la inspiración o inhalación? La primera fase se llama inspiración o inhalación. Durante la inhalación, el diafragma se contrae y empuja hacia abajo. Al mismo tiempo, los músculos que están entre las costillas se contraen y suben. Esto aumenta el tamaño de la caja torácica
y reduce la presión interna. La inspiración permite que el aire fluya hacia los pulmones y en su segunda fase de la expiración, esta consiste en la expulsión de gases de los pulmones. Durante la inspiración, los músculos intercostales y el diafragma se contraen, permitiendo que el aire penetre en los pulmones. Sus generalidades. En los seres humanos y en los seres vivos, la inspiración es el proceso mediante el cual se absorbe oxígeno del ambiente y se eliminan gases, particularmente llamado dióxido de carbono. La principal característica de la respiración es dicho intercambio de gases. La inspiración es una de las fases de la respiración, específicamente en la que se inhala aire del ambiente exterior hacia el interior del organismo, con el fin de obtener el oxígeno necesario para llevar a cabo procesos metabólicos. La anatomía estructural funcional de la inspiración o inhalación consiste que durante la función y la estructura de la inspiración, la entrada de aire o inspiración, el diafragma se contrae desplazándose hacia abajo, permitiendo que la caja torácica se ensanche e ingrese aire a los pulmones. Los intercostales externos al mismo tiempo levantan las costillas y el esternón, permitiendo que el diámetro de la caja torácica se incremente. Este aumento en el volumen torácico crea una presión negativa que provoca la entrada de aire a los pulmones. La ley de Boyle. La ley de Boyle es una ley que permite estudiar el comportamiento de los gases y estudia habitualmente en física y química. Relaciona la presión del gas con el volumen mientras se mantienen constantes otros parámetros como la temperatura y la cantidad de sustancia. La ley de gases, que establece que la presión y el volumen de un gas tienen una relación inversa. Si el volumen aumenta, entonces la presión disminuye y viceversa. Cuando la temperatura se mantiene constante, también establece a qué temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que ésta ejerce. Es decir, si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si la presión aumenta, el volumen disminuye. Sus generalidades. La ley de Boyle fue descubierta por Robert Boyle en el siglo XVII y sentó las bases para explicar la relación entre la presión y el volumen presente en los gases. A través de una serie de experimentos, logró demostrar que si la temperatura es constante, un gas reduce su volumen cuando se le somete a más presión y aumenta de volumen si se le reduce la presión. Su histología. La respiración, según la RAE, consiste en la absorción del aire a través de los pulmones, branquias, tráquea, etc., tomando parte de las sustancias que lo componen y en expelerlo, después modificado. En ningún momento se hace alusión a la función de la respiración en la fonación, y es que la respiración cumple con dos grandes funciones, la ventilatoria y la fonatoria. La función ventilatoria tiene el objetivo de intercambiar el oxígeno y anhídrido carbónico en los alvéolos pulmonares, función que define el diccionario y que todos compartimos. La anatomía estructural y funcional de la ley de Boyle. Los músculos en función de la inspiración
actúan aumentando el volumen de la cavidad torácica, haciendo que la presión intrapleural se haga menor y el volumen intraalveolar aumenta. Entonces, la presión intraalveolar disminuye debajo de la atmosférica y genera flujo hacia el pulmón expandiéndolo. En conclusión, a través de este trabajo se concluye lo siguiente. El sistema respiratorio se encarga de inhalar el oxígeno que el cuerpo necesita, introduciéndolo a la sangre y éste pueda expulsar el dióxido de carbono hacia el exterior. Identificamos que el sistema respiratorio está conformado por la tráquea, bronquios, pulmones, cavidad torácica, nariz, boca, faringe, laringe, inspiración e inhalación. Damos a conocer las generalidades como conceptos, histología y la anatomía estructural y funcional de las partes del sistema respiratorio antes mencionados. Nos damos cuenta la importancia del intercambio gaseoso en nuestro sistema respiratorio. También comprendemos la importancia del cuidado que debemos darle a nuestro sistema respiratorio. Destacamos que la ley de Boyle se aplica en la respiración pulmonar, ya que se sabe que es un volumen expandido a baja presión